estas enseñanzas de este Evangelio se enmarcan en un cuadro más grande, que es todo el capítulo 18 de San Mateo. El gran tema de este capítulo es la comunidad cristiana. Y todas las enseñanzas que escuchamos y que vemos en este capítulo responden a distintas dificultades que tiene la comunidad de los 12. ¿Qué problemas habría entre ellos? Por ejemplo, comienza el Evangelio con los discípulos preguntándole a Jesús por quién era el primero. Se ve que había competencias entre ellos. Después sigue con las enseñanzas sobre el no dar escándalo con el propio testimonio. Y después, salteándose este Evangelio y yendo más al final del capítulo, nos encontramos con Pedro, que le dice a Jesús: ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón o perdonar a los demás? Y Jesús que le dice: hasta 70 veces 7. Evidentemente había tensiones entre ellos, seguramente porque ya habían vivido un tiempo bastante largo con Jesús y ya se conocían bastante entre ellos. Y bueno, y es lógico que surgen esas tensiones. Nosotros podemos encontrarnos en una situación bastante parecida, después de una extendida cuarentena y de una convivencia bastante estrecha. Es lógico que surjan tensiones. Y la gran tentación que tenemos todos nosotros es que de a poco, en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma, empezar a pensar que el problema son los otros, ¿no? Y que en realidad la causa de nuestros sufrimientos son los demás. Pero hay algo que quizás alguna vez sea así, pero no nos damos cuenta que justamente los demás no hacen otra cosa que sacar algo a la luz de nosotros mismos que muchas veces nos cuesta ver o reconocer, y que eso es lo que nos hace enojar e irritarnos. Podemos decir que los demás funcionan como un espejo. Cuando uno mira un espejo, generalmente mira partes de uno que no la vería sin la ayuda de ese espejo. Por ejemplo, la cara, por ejemplo, la espalda. Así sucede con los demás. Los demás son como espejos. Nos muestran parte de nosotros, de nuestra identidad y de nuestro modo de ser, que nosotros no podríamos ver por nosotros mismos. Pero no solamente para lo malo, sino también para lo bueno. Y este aspecto de la convivencia humana, lejos de ser un problema, es una gran oportunidad para poder crecer espiritualmente. Y Jesús sabía esto, lo sabía muy bien. Por eso, frente a las tensiones que tenían estos discípulos, Jesús aprovecha para cambiar la mirada que tenían ellos sobre los demás y especialmente sobre la comunidad cristiana a la que ellos pertenecían. Y más específicamente, le quería mostrar que la comunidad cristiana es el medio normal para el crecimiento espiritual. Si bien el contacto con los demás siempre ayuda a crecer, la comunidad cristiana es la más cualificada para ayudarnos a crecer espiritualmente. Miren lo que dice el Evangelio que escuchamos. La primera parte dice: si tu hermano peca. No está hablando de los hermanos de sangre, no está hablando de los familiares, sino que está hablando, Jesús mismo lo explica en otro Evangelio. Dice, cuando viene María y sus parientes a verlo, dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. O sea, es decir, cuando habla de hermano, está hablando del grupo de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y quieren llevarla a la práctica. También la segunda parte del Evangelio nos habla de esto, porque nos habla de aquellos que se reúnen en el nombre de Jesús. Es decir, personas que se reúnen, pero que el centro de sus reuniones es la misma persona de Jesús, es el motivo de ese reunirse. En conclusión,
es la comunidad cristiana, aquella que nos hace crecer espiritualmente, porque nos ayuda y nos contagian ese deseo de conocer, de amar y de servir a Jesucristo. Pero este evangelio que acabamos de escuchar nosotros nos dice específicamente en qué me ayuda, en qué me puede ayudar la comunidad cristiana. San Agustín, en una famosa oración, pedía al Señor por dos grandes necesidades. Decía, que me conozca a mí y que te conozca a ti. Que me conozca a mí y que te conozca a ti, Señor. Y estos dos conocimientos son la clave de todo el crecimiento espiritual. Conocerme a mí mismo y conocer a mi Dios. Y justamente este evangelio nos muestra cómo la comunidad cristiana es el lugar a donde yo puedo alcanzar estos dos conocimientos. En primer lugar, para conocerme, la primera enseñanza del evangelio es la corrección fraterna. Dice la palabra de Dios: si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado un hermano. En una comunidad cristiana, lo que nos une es seguir a Dios, conocerlo, seguir su voluntad. Por eso, cuanto más vivimos su palabra, cuanto más vivimos su voluntad, más nos unimos entre nosotros. Por eso, cuando alguien se arrepiente y después de una corrección vuelve atrás y se convierte, ganamos un hermano, porque nos unimos más, porque él cumple más la voluntad de Dios y así nos unimos cada vez más. Es verdad que la comunidad de cristianos tiene un gran ojo para ver aquellas cosas que yo no veo, pero hay un valor agregado en la comunidad cristiana que esto es lo que hace toda la diferencia. Es que la comunidad cristiana son aquellos que son seguidores de Jesús, que quieren cumplir su voluntad. Por eso no solo ven lo que yo no veo, sino que además ven lo que Dios podría hacer en mí. Lo que ven ellos es todo lo que yo podría, lo que estoy llamado a hacer. O sea, no solamente vean los defectos y las cosas que tengo ahora, sino que como conocen la voluntad de Jesús, como conocen la palabra de Dios, saben hasta qué punto yo puedo llegar. Había un pintor que le gustaba hacer retratos y iba por distintos pueblos del interior y pintaba retratos de distintas personas. Bueno, resulta que llega a un pequeño pueblo y llega con todas sus cosas, con sus pinturas, sus pinceles, y se pone en el típico de un pueblo, la placita del centro del pueblo, se sienta ahí, pone la banqueta y espera que venga alguien para que le pinte un cuadro. Y bueno, esperaba y adivinen quién llegó primero. El borracho del pueblo. Y bueno, trató de sacarlo, de persuadirlo para que se vaya, pero este hombre no se iba. Hágame el retrato. Bueno, listo. Entonces agarró todos sus pinceles, sus pinturas y empezó con mucha habilidad. Después de 2 horas terminó de pintar el cuadro, se lo dio vuelta y le dijo al borracho: aquí tiene su cuadro. Cuando lo miró el borracho, se enojó muchísimo. Ese no soy yo. ¿No ves que yo tengo una barba, estoy todo desalineado, que tengo una cara de amargado tremendo? Y acá este cuadro yo veo toda la barba cortadita, todo bien peinado, todo bien arreglado y una persona radiante. El pintor lo miró y le dijo: sí, es verdad, este no sos vos, pero este es el que vos podrías llegar a ser. Este es el que vos podrías llegar a ser. La comunidad cristiana es esto lo que hace. Te muestra el retrato de lo que vos podrías llegar a ser. Cuando vos vas ahí y te encontrás con otros cristianos, te muestra eso. Por eso te levantan tanto, porque te muestran un retrato de una versión de vos mismo mucho mejor de la que vos actualmente sos. Por eso dice en el libro de los Proverbios, que me gusta mucho este versículo, dice:
el que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. El que rechaza la corrección se desprecia a sí mismo. Justamente cuando no recibimos una corrección de alguien, nos despreciamos a nosotros mismos, porque despreciamos todo lo que podríamos llegar a ser. Así que bueno, la primera gran conocimiento que nos proporciona la comunidad cristiana es el conocimiento de nosotros mismos y más todavía de todo lo que yo podría llegar a ser. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, es que la segunda parte del Evangelio da un paso más. La comunidad es el lugar privilegiado para conocerlo, para conocer a Jesucristo y sobre todo para recibir su gracia. Dice la segunda parte del Evangelio: les aseguro que si 2 o 3 se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Jesús nos dice: les aseguro. El Señor nos da certeza de que esto sucederá. Cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está presente en medio de nosotros. Y cuando 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús se unen en la tierra para pedir algo, Él lo concederá. Es decir, nos dice que en la comunidad cristiana, cuando estamos reunidos en su nombre, cuando es Él el que nos une, lo vamos a encontrar y vamos a recibir su gracia. Si alguien está buscando a Dios, si alguien pregunta dónde encontrar a Jesucristo, la respuesta es muy fácil. El lugar preciso es la comunidad. Ahí lo vas a encontrar. Andá y lo vas a descubrir. Jesucristo lo prometió. Está ahí. Es el lugar seguro a donde yo puedo conocer a Jesucristo. Así que bueno, si pensamos en este momento y vemos estas cosas, nos damos cuenta cuánta riqueza tiene la comunidad cristiana para darnos. Podemos conocernos y podemos conocer sobre todo a Jesús. Es el lugar a donde yo puedo encontrarme y conocerlo a Él. Si pensamos en muchos de nosotros, en nuestro camino de fe cada uno, díganme que no. No está siempre, todos los pasos espirituales y todo lo que hemos conocido sobre Él, no está de algún modo conectado con una comunidad cristiana, con un grupo de creyentes que tenían a Jesús en el centro de sus vidas. Y así pudimos conocer tanto sobre Él. Por eso es necesario, no somos autodidactas para el conocimiento de Dios. Necesitamos de los demás y necesitamos de la comunidad cristiana. Por eso les dejo 2 propuestas para esta semana. En primer lugar, la palabra nos sugiere que la importancia de vivir la comunidad se da en grupos pequeños. Fíjense que dice 2 o 3 reunidos en su nombre. De un modo nos dice que si uno quiere crecer espiritualmente necesita un grupo chico. No puede perderse en las multitudes. De hecho, Jesús dedicó mucho tiempo a los grupos chicos. Entonces, es muy necesario encontrar una pequeña comunidad de gente donde yo pueda compartir mi fe, donde que me puedan conocer, donde yo pueda tener confianza y donde pueda verdaderamente encontrarme con Jesús. Seguramente muchos de ustedes lo tienen y esta noche es para agradecer al Señor y para realmente valorar esa instancia, de tener algunos que realmente están en la misma conmigo, en el medio de un mundo que no va para el lado de Jesús, pero tengo esos amigos en la fe que me acompañan y me ayudan. Por eso valorarla, aprovecharla y nunca perder esto. Y si estoy medio flojo en esto, es quizás esta prédica una ayuda para volver. Y si no tengo esto, buscar esa instancia, asociarme a alguien, unirme a otros cristianos. Quizás puede ser la misma casa, juntarme con algunos, porque acá dice 2, ya con 2 es suficiente, ¿no? Ya con que encuentre uno más, ya puedo hacer, esto del Evangelio se puede cumplir. Y la segunda propuesta
Y esta es una propuesta de Máxima, un poquito más difícil, pero me animo a proponerla. Dice, no solo esperar que me corrijan, sino yo ir y pedir a alguien que me corrija. Pedir a una persona que me ayude, si tengo algún defecto o necesito en algún aspecto de mi vida ayuda, pedirle a esa persona que me ayude, pedirle, bueno, ayúdame con esto, tener como alguien que me corrija. ¿Puede ser alguien de la misma casa? Puede ser, pero a veces cuesta y es difícil y tenés que tener una gran humildad para eso. Quizás otra posibilidad es más encontrar a alguien de la comunidad que tengas confianza y que le pidas que te haga este servicio. Jesús, que me conozca a mí y que te conozca a ti, en la comunidad en donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre.